Señor secretario, los diputados de Acción Nacional hemos comenzado a revisar el paquete económico para el 2014 y en especial lo relativo a la miscelánea fiscal. Sin embargo, vemos que las reformas que se proponen quedan cortas, limitadas y cargan, una vez más, la recaudación a los de siempre, a los contribuyentes cautivos. Nos preocupan varias propuestas, tales como el cobro del IVA a los servicios de educación, rentas y créditos hipotecarios, la aplicación del IVA a las importaciones de insumos de la industria exportadora y definitivamente el incremento de la tasa del IVA del 11 al 16% en la zona fronteriza de nuestro país. Asimismo, consideramos que la miscelánea fiscal propuesta es de bajo alcance, ya que por una parte no aumenta la base de contribuyentes, no combate de manera efectiva el sector informal y sobre todo acude a un déficit fiscal no del 1.5, del 3.5% del Producto Interno Bruto, incluyendo a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. Bajo este contexto, me concreto a 3 puntos fundamentales para Acción Nacional sobre la miscelánea fiscal que se nos propone. En primer lugar, señor secretario, le adelanto que Acción Nacional no acompañará la reforma de la ley del IVA para eliminar la tasa del 11% en la región y franja fronteriza. Estamos convencidos que esta propuesta provoca una fuerte contracción económica en las ciudades de las fronteras y una pérdida de competitividad, ya que se incrementarán los precios de los bienes y servicios, encareciendo el costo de la vida, modificando los padrones de consumo y también aumentando las importaciones de bienes y afectando el poder adquisitivo de las clases más desprotegidas. Por ejemplo, yo represento, señor secretario, el 4º distrito de Tamaulipas con cabecera en Matamoros. De este lado, pagamos un impuesto al consumo del 11%, mientras que en las ciudades del estado de Texas, el impuesto es solamente el 8.25%. De elevarse la tasa al 16%, esta sería del doble de la de Texas, ocasionando una fuga de divisas y consumidores nacionales al otro lado de la frontera, trasladándose el impuesto esperado a los Estados Unidos y repercutiendo severamente en la generación de empleos en la región. Señor secretario, por favor, díganos, ¿qué mediciones económicas y corridas financieras se hicieron para llegar a esta propuesta? ¿Ya se valoraron los efectos colaterales? ¿Qué repercusiones en materia de competitividad y empleo se tendrán en la región? En segundo lugar, nos preocupan las reformas a la ley aduanera, ordenamiento que regula las operaciones de nuestro comercio internacional, que son motor fundamental para la economía, que representan el 60% del Producto Interno Bruto y en donde se recauda el 46% del IVA nacional. No comprendemos cómo esta iniciativa se aleja de la política aduanera moderna y sus ejes fundamentales, tales como la seguridad jurídica a los usuarios, la promoción a las exportaciones y el combate a la evasión fiscal. La misma exposición de motivos tiene afirmaciones tendenciosas e incongruentes. Por un lado dice que a través del sistema electrónico que se propone se podrán efectuar el pago de las contribuciones y eso ya pasa desde hace varios años. También dice que va a haber opcionalidad en los prestadores de los servicios de comercio exterior cuando esto ya existe a través de las figuras de los apoderados y los agentes aduanales. Habla de controles en materia de seguridad nacional, pero deja abierto a cualquier importador o exportador para que se despache por sí solo, cuando este Congreso ha reconocido que las operaciones de comercio exterior son actividades vulnerables, por ejemplo, para el lavado de dinero. Pero, señor secretario, le preguntaría, ¿qué no es esto una contrarreforma a nuestro sistema aduanero? Todo el mundo y nuestros principales socios comerciales hacen esfuerzos y exigen políticas de certificación y seguridad en el comercio internacional y lo que se nos propone, pensamos que va en sentido contrario. Señor secretario, se dice que estas reformas beneficiarán a cerca de 37,000 exportadores y a 79,000 importadores, pero dígame, ¿cuáles son esos beneficios? Y por otro lado, ¿cuáles serán los controles fiscales y aduaneros para las empresas? Porque no podemos omitir que existe un gran problema de corrupción. No podemos dejar de decir
que sigue habiendo contrabando de mercancías y de introducción de mercancía pirata, y lo único que estas medidas harían sería incentivar más estas prácticas ilegales y sobre todo desleales para las empresas que sí generan empleos y que son a los mismos contribuyentes que ahora les quieren cobrar más impuestos. En tercer lugar, en Acción Nacional no compartimos la visión del Ejecutivo para promover el desarrollo de la frontera norte. Por un lado, se propone elevar los impuestos para aquella zona y por el otro se propone cobrar el IVA y el IEPS a la importación de los insumos de la industria exportadora. Las empresas maquiladoras, señor secretario, como usted sabe, han tenido regímenes de excepción por su gran generación de empleos y de divisas, pero con las reformas fiscales solamente se limitarán su liquidez en detrimento de su expansión y crecimiento. Se estimó, señor secretario, el impacto que esta medida tendrá en el sector maquilador y manufacturero, como el automotriz, por ejemplo, que genera cientos de miles de empleos, no solo en la región fronteriza, en todo lo largo y ancho de nuestro país. En Acción Nacional, y con esto termino, señor presidente, no encontramos congruencia en las políticas públicas y en la miscelánea fiscal que se nos propone. El compromiso de los diputados de Acción Nacional está con los que menos tienen y con la defensa de la clase media. Somos, señor secretario, y seremos una oposición responsable que seguirá trabajando por una economía dinámica, con empleos y en crecimiento, capaz de generar las oportunidades que todas y todos nuestros ciudadanos se merecen. Muchas gracias, señor secretario, por sus respuestas. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor diputado. Gracias, diputado. Tiene la palabra hasta por 5 minutos para dar respuesta el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso. Con su permiso, señor presidente. Gracias, señor diputado Carlos García González. Empiezo reiterando lo que he dicho ya sobre la propuesta de IVA a las colegiaturas. Insisto, entendemos que este es un tema de gran sensibilidad para esta Cámara de Diputados y reiteramos la voluntad del Ejecutivo Federal para trabajar y encontrar opciones que no tengan un impacto sobre las clases medias y particularmente sobre los padres de familia. Quiero referirme particularmente al régimen de las maquiladoras que usted menciona. Coincido plenamente con usted, diputado. Las maquiladoras son parte fundamental del crecimiento de la economía mexicana. En el año 2003 se modificó el régimen de maquiladoras, estableciendo criterios más amplios para la incorporación de otras empresas. Hoy lo que tenemos es un conjunto de empresas que, sin ser propiamente maquiladoras, se acogen a este régimen más como una forma de elusión que como una forma para tener competitividad genuina. De lo que se trata es de preservar el régimen de maquiladoras, preservando la competitividad de las maquiladoras, pero cerrando aquellas oportunidades de simulación. Lo que se propone en primer lugar es elevar el porcentaje mínimo requerido de exportaciones para las maquiladoras. Hoy en día hemos identificado empresas que apenas exportando el 10% de su producción se acogen al régimen de maquiladoras. Eso es un abuso. Estamos proponiendo que se tenga un mínimo de 80% de exportación para ser considerado maquilador. Segundo, en el tema del IVA, lo que se está proponiendo es que las importaciones temporales, que realmente sean temporales, queden exentas del IVA. Pero esto lo lograremos que al momento en que se hacen la importación se pague el IVA y al momento en que se reexporte se devuelva el IVA. Actualmente tenemos muchos casos donde las supuestas importaciones temporales se quedan en el país de manera definitiva. Y eso tiene un daño muy importante y así nos lo han hecho saber la representación del sector industrial sobre la planta productiva mexicana. Sí queremos que se preserve el tratamiento a las importaciones temporales, pero cuando sean genuinamente temporales. En materia de ley aduanera, y qué bueno que toca usted este punto porque creo que hasta ahora la opinión pública ha prestado poca atención a las propuestas en materia aduanera que se incluyen en la reforma. Debo decirle que la principal modificación que se propone es eliminar el requisito de los importadores de contratar a un agente aduanal. Aquí en el mundo hay países como Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay o México que exigen el uso de un agente aduanal.
Sin embargo, hay otros países con los que competimos, como Argentina, Brasil y destacadamente los Estados Unidos, donde no se requiere un agente aduanal. El que podamos disminuir los costos del agente aduanal puede significar ahorros entre el 0.5 y hasta el 6% del valor de la mercancía importada. Y algo muy importante, permitirá a México adherirse al Convenio de Kioto en materia aduanera para facilitar el comercio en beneficio de los importadores y sobre todo en beneficio del consumidor mexicano. En materia de IVA en frontera, sin duda la iniciativa está proponiendo un tema altamente sensible para los estados de la frontera, también para Baja California Sur y por supuesto para el estado de Quintana Roo. Si lo que buscamos es una reforma progresiva, estamos obligados como país a hacernos algunas preguntas. ¿Por qué, por ejemplo, debe pagar 16% de IVA la Mixteca oaxaqueña y no a una ciudad de la frontera? ¿Por qué Cancún debe tener un tratamiento distinto en el IVA al que tiene Acapulco o al que tiene Puerto Vallarta? Lo que se está proponiendo es homologar el IVA en virtud de un dato muy importante. Si analizamos los precios al consumidor entre las ciudades de la frontera y el resto del país, los precios son los mismos. Esto quiere decir que el tratamiento especial de IVA en frontera no está beneficiando al consumidor de la frontera, está beneficiando a los intermediarios y a las empresas que están tomando para sí esta ganancia. Y esto, señor diputado, no es justo. Proponemos a los señores representantes de los estados fronterizos de Baja California Sur y de Quintana Roo trabajar juntos para encontrar mecanismos que compensen y hagan esta una propuesta ganadora también para los estados que representan. Muchas gracias, señor presidente.